Hola, buenas noches a todos. Estaba reflexionando y quiero compartir esta reflexión con ustedes. Quiero una reflexión propia, interna, para mí. Y, y reflexionaba acerca de que somos buenos para mirar la paja ajena. Somos buenos para estar siempre observando la paja ajena, pero muy malos para mirar la paja en nuestro propio ojo. Y a veces la paja que cargamos es mucho más grande. Pero ¿por qué nos cuesta tanto mirar nuestra propia paja en nuestro propio ojo? ¿Cuesta automirarse? ¿Cuesta reflexionar de uno mismo? ¿Cuesta automirarse? ¿Cuesta conocer nuestro lado B también? Es tan importante poder conocernos, no solo la parte bonita, la parte buena, sino también conocer nuestra parte oscura, que eso te va a llevar a reflexionar tan profundamente. Y a veces desde muy niños, desde pequeños, compartirles que en mi casa acá hay varios jóvenes. Y dentro de los jóvenes y también como terapeuta he podido ir conociendo mucho cómo actúan los jóvenes. Y el joven de por sí, si uno lo manda a hacer algo, por ejemplo, le da una actividad que tiene que realizar durante el día, pero el otro joven no quiere hacer esa actividad, no le da ganas de hacer esa actividad o no le importa y no la hace simplemente. ¿Qué pasa? Que uno de esos jóvenes dice, ¿y cómo el otro? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué la otra persona no lo hace? Entonces, desde muy chicos estamos acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno. Entonces yo digo, ¿por qué importa tanto que el otro haga o no lo haga? ¿Me entienden? Estoy poniendo un ejemplo en caso de jóvenes. Pero ¿por qué desde siempre importa tanto lo que hace el otro? ¿O por qué como seres humanos estamos pendientes de lo que hace el otro? Somos mandados a hacer para estar metidos quizás en la vida ajena. ¿Me entienden? Pero nos cuesta tanto profundizar dentro de nosotros mismos, observarnos a nosotros mismos. Y yo el otro día, bueno, estoy hablando de mi hija, uno de esos jóvenes es mi hija también. Y yo le pregunté a mi hija, pero ¿por qué te molesta tanto que la otra persona no haga lo que tiene que hacer? ¿Por qué no te preocupas de lo que tú tienes que hacer? Porque en el fondo yo le decía a mi hija, enfócate en lo que tú tienes que hacer, porque si la otra persona decide no hacerlo, ambas personas van a tener una consecuencia, sea positiva o sea negativa. Si tú haces tu actividad que tienes que hacer, la que vas a aprender eres tú. Y vas a tener una consecuencia positiva. En cambio, la otra persona a lo mejor nunca va a hacer lo que se le mandó a hacer. Nunca lo va a hacer. Pero también va a tener sus consecuencias. Por ejemplo, si una persona cocina y a los dos se les manda a cocinar y uno siempre cocina y el otro nunca hace caso y nunca cocina, la consecuencia de eso es que el día de mañana, si tú miras tu propia paja y no la paja de al lado, va a tener una consecuencia que el día de mañana vas a saber desenvolverte en todo lo que quieras hacer o cualquier cosa que tú quieras aprender, lo vas a poder hacer. En cambio, quizás si estáis pendiente de la paja de al lado, del ojo ajeno, vas a estar siempre pendiente de, pero ¿por qué él no lo hace? ¿Por qué él no y yo sí? ¿Me entiendes? Entonces yo siento que a la larga el pensar así te limita tu pensamiento, tu crecimiento, te limita en muchos aspectos. Y siento que desde pequeño estamos como pendientes del otro. ¿Me entiendes? Entonces
Por ejemplo, también sucede que, por darles un ejemplo personal, yo siempre he sido una persona muy autoanalítica, muy reflexiva. Y hay personas en mi vida que quizás no paso tanto. No paso porque hay muchas cosas que no me agradan de esas personas, porque yo considero que quizás no lo hacen bien. Y a la larga me ha generado tener, a lo largo de los años me ha generado estar pendiente de la paja del ojo ajeno. Entonces hoy en día me doy cuenta que perdí mi tiempo. Perdí mi tiempo porque yo siento que uno como ser humano tiene que estar pendiente de lo que tú tienes que trabajar, de lo que tú tienes que crecer o de lo que tú tengas que reparar en tu vida. Porque siempre estamos pendientes del otro. Claro, y a la larga me pasaba que, por ejemplo, con ciertas personas, que da lo mismo nombrarlas, con ciertas personas me molestaban mucho ciertas cosas, o porque yo decía, pucha, no tienen ocurrencia, no hacen esto, ¿por qué actúan así? ¿Por qué son así? ¿O por qué son fríos? ¿O por qué tienen esa actitud? Y había muchas cosas que a mí no me gustaban de estas personas. Entonces yo estaba pendiente de la paja del ojo ajeno. Cuando dejé de hacerlo, me dejó de afectar y empecé a enfocarme más en mi propio crecimiento. Entonces los invito a que puedan mirar la paja de su ojo. Como le dije yo a mi hija, que gracias a eso comencé esta reflexión. Desde pequeños se está acostumbrado a mirar la paja del ojo ajeno. Pero qué difícil es mirar su propia paja. Cuando yo comencé a automirar mi propia paja, empecé a trabajar en mi mundo interior y me di cuenta que había mucho que trabajar, mucho que reparar. Y yo hoy en día entiendo que cada persona tiene su proceso. Cada persona, no puedo juzgar a alguien porque somos buenos para juzgar, para criticar, para apuntar. Pero hoy en día, con lo que he aprendido, me doy cuenta que quizás esa persona que uno tiende a juzgar, quizás es fría por algún motivo. Quizás no ha llegado a ese momento porque de repente uno tiene que tocar fondo o hacer clic dentro de uno para llegar a ese tipo de reflexiones. Y cuando uno critica, por ejemplo, hablando de mí misma, me pasaba mucho con algunas personas, pero ¿cómo no se le ocurre? ¿Pero cómo va a ser tan frío? ¿Cómo son tan inhumanos? Y claro, y a la larga me generaba yo un sentimiento incómodo para mí misma, porque muchas veces me enojaba o sentía pena o rabiaba sola, porque estaba pendiente de lo que ellos no hacían. Pero hoy en día me doy cuenta y los invito y les comparto esta reflexión, que a lo mejor esas personas tienen su tiempo, cada persona tiene su tiempo. Y me he dado cuenta que hay personas que quizás no tengan el tiempo en esta vida, lo tengan en otra vida. Cada persona vive su tiempo a su tiempo. ¿Me entienden? Quizás hay personas que aprenden rápidamente y logran ver cosas rápidamente, pero hay personas que se demoran toda la vida en ver algo. Quizás que lo que es obvio para uno no es obvio para el otro. ¿Me entienden? Entonces, también, ¿quién es uno? ¿Quién es uno para ver la paja en el ojo ajeno? Y ahí también entra mucho el ego. Porque que uno se cree que es el mejor, uno se cree que es el espectacular. El ego también es el que está pegando en los cachos ahí también, porque
Si uno se cree con la capacidad de juzgar y de criticar y de apuntar, es porque quizá uno piensa que lo hacís perfecto y no, po. Ahí uno tiene que estar lidiando con el ego, poniéndolo en equilibrio, autorreflexionando, automirándose, que es la única manera de, si todos trabajáramos en nuestro interior, mirar nuestra propia paja, no tendríamos tiempo para mirar la paja del ojo ajeno, porque hay tanto que trabajar en uno, hay tanto por crecer, hay tanto por... Nuestro mundo interior es enorme, hay mucho que autoconocerse, quizás mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Muchas veces pasa que uno ni siquiera se conoce físicamente. Uno no conoce lo que siente, no conoce cómo piensas. Hay tanto que conocer dentro de nosotros mismos que estar perdiendo el tiempo mirando la paja del ojo ajeno. Yo se los hablo porque a mí me pasó. Yo soy terapeuta y llevo muchos años de mi vida trabajando en el autocrecimiento personal. No significa que del hecho que uno sea terapeuta no pueda cometer errores en la vida. Todo lo contrario, uno como terapeuta está quizás más consciente de todo lo que hay que reparar en uno, que es mucho. Entonces, me pasaba que yo con estas personas que tenían un montón de cosas que no me gustaban, caía en la crítica, en juzgarlos como personas, en juzgarlos como pensaban. Los juzgaba de mil maneras, los apuntaba de mil maneras, porque ¿y quién era yo? ¿Y quién soy yo? Yo no soy nadie. ¿Quiénes somos para apuntar la vida del otro? Uno hace lo que puede con las herramientas que uno tiene y eso me he puesto mucho a pensar que hay personas que estas herramientas lleva toda la vida poder tenerlas y trabajarlas y verlas. No es fácil también. Y pasa que a veces muchas personas podemos tener las herramientas ahí a la mano y nunca nos damos cuenta que las herramientas estaban ahí mismo, llegar y utilizarlas. ¿Me entiendes? Entonces me pareció importante poder compartirles esta reflexión, que este pensamiento me ha llevado hoy en día a ser más compasiva, porque quizá esa persona que me generaba rabia, molestia, o yo decía, pucha, qué desubicado, ¿cómo se le ocurre? 2 dedos de frente. Claro, porque para mí quizá era obvio, no sé, para mí es obvio ser humano, por ejemplo. Pero ¿quién pone el rango de humanidad? ¿Me entienden? Para mí quizás puede ser obvio ser afectiva, pero no todos son afectivos. Cada persona tiene sus formas de amar también. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo ser una persona afectiva, cercana, tampoco tengo que juzgar o criticar al que no lo es. Y de a poco, a lo largo de los años, y sé que nunca voy a dejar de aprender y de ver cosas, pero siempre los invito a automirarse ustedes mismos. Si ustedes se automiran, van a poder crecer. Y es un mundo, y se van a dar cuenta que es un mundo, y es algo que uno nunca termina de aprender, porque nosotros somos un universo completo. Y yo les comparto esto porque he podido entender quizás a la persona que antes no entendía. He podido abrazar a la persona que no era capaz de abrazar. He podido mirar desde otra perspectiva, porque cuando uno mira la paja del ojo ajeno, te llenáis de resentimiento, de rabia, de dolor, de crítica, de sentimientos negativos. Cuando uno abrís de alguna forma una entidad, activas una entidad negativa porque estáis desde la crítica, desde el juzgar negativamente y le veis todo lo malo a la otra persona. Pero cuando tú te das el tiempo de autorreflexionar de ti, de tu propio ojo interno y no del de al lado, ahí te das cuenta de muchas cosas. O sea, yo hoy en día he podido trabajar y sigo trabajando todos los días
eh, el entender al que le es difícil amar, entender al que no es cariñoso. Porque soy honesta, yo antes decía, pero ¿cómo no es cariñoso? ¿Pero cómo no va a ser cariñoso con su hijo? Pero si es una madre. Era muy autocrítica y lucho con eso día a día. ¿Me entiende? Hoy en día me pasa algo y los comparto con ustedes desde la sinceridad más profunda, que es algo que lucho día a día. Me pasa algo, no sé si el concepto flaite, por decirlo para que lo entiendan, sin ofender a nadie, desde el respeto. Quizás estas personas que hablan así como más de la calle o más mundanos, me hace como luchar, me incomoda, me molesta, y cuando se ponen así como ordinarios para hablar o con modismo, así como muy chihuahua, muy flaitones, me incomodaba muchísimo. Yo decía, bueno, ¿por qué me molesta? ¿Qué me importa? ¿Qué te importa a ti que ellos sean como sean? A lo mejor a ellos les acomoda ser así. ¿Me entienden? Entonces, es un mundo cuando uno empieza a mirar mi propio ojo. Me doy cuenta que uno nunca va a terminar de autoconocerse, de ver sus lados más oscuros. Quizás ustedes pensarán, ella es terapeuta, lo ve todo hermoso, y no, yo soy un ser humano que trabajo y lidio día a día con mi parte oscura. Y así como yo se lo comparto a ustedes, me pasa mucho que me siento incómoda con la gente que es con una actitud muy de la calle, digamos. Y pienso, pero ¿y qué te importa? ¿Y en qué te afecta a ti? O me hablo a mí misma, ¿qué te afecta a ti que el otro quiera hablar como quiera hablar? No es tu tema, no es tu problema, me autodigo. Preocúpate de cómo habláis tú nomás. ¿Me entiendes? Entonces a veces uno hasta sin querer cae en mirar la paja del ojo ajeno, en pensamiento, porque a veces quizá uno no lo dice, pero está ahí pensando, activando la entidad negativa dentro de ti, porque uno cae en la crítica, en el juzgar, en el que, ay, mira, ay, pero qué mal lo que está haciendo, pero mira cómo lo está haciendo, pero ¿por qué lo hace de esa manera? Y uno puede ver esto desde lo más sencillo, Mi hija igual me enseña muchas cosas desde que la observo también. Un día ella estaba haciendo una preparación, una comida, y se entró en un conflicto de la forma en cómo ella hacía la comida. Pero a la larga llega al mismo resultado. ¿Por qué tener que uno obligar a una persona a que lo haga de tal manera? Si va a llegar al mismo resultado. Y en realidad, gracias a Dios, en ese momento fue como que algo me dijo, déjala que lo haga como quiera. Quizás va a llegar al mismo resultado. ¿Por qué tiene que ser como tú estás diciendo? Por ejemplo, un arroz. Porque uno entra en la crítica en cualquier tipo de circunstancias. Si ustedes se automiran a ustedes mismos, se van a dar cuenta que uno es crítico en muchos aspectos. En cosas muy sencillas y muy banales y muy triviales. Por ejemplo, un arroz. A lo mejor alguien te va a decir, ¿se dora el arroz primero? ¿Me entiendes? Pero yo siempre he sabido que el arroz se hace con agua caliente. Y conocí a una persona que el arroz lo hace con agua helada y resultó igual y llegó al mismo objetivo de que se hiciera un buen arroz. ¿Me entiendes? El arroz se coció igual con agua helada. Entonces a veces somos tan cerrados, estamos como inconscientemente hechos para la crítica, para el juzgar. Y piénsenlo desde las cosas más sencillas de su día a día. Como les pongo este ejemplo del arroz. Hay muchas maneras de hacer el arroz. Lo importante es que resulte. ¿Me entienden? Pero no, el cerebro de la persona, ¿pero por qué lo estoy haciendo así? No, si es con 2 dedos de agua. No, es que yo le echo agua caliente. ¿Por qué le estoy echando agua caliente? Entonces ahí me di cuenta que
que igual, por ejemplo, mi hija, ahora que está estudiando para chef, hay un mundo en la cocina, hay un mundo. ¿Quién dice que esto es lo correcto y quién dice que esto es lo incorrecto? ¿Me entienden? Quizá uno está acostumbrado a que las cosas se hacen de cierta manera, pero la cocina es un mundo, por ejemplo, y te vas dando cuenta que puedes hacer 1000 platos de distintas maneras. Entonces, no siempre, ¿a qué voy con esto? Que uno no tiene la razón, po. Uno siempre quiere imponer, esto es así. No siempre uno tiene la razón. ¿Me entiende? Entonces, a veces uno hace la crítica o juzga desde porque crees que tienes la razón. ¿Me entiende? Por ejemplo, si uno juzga, por ejemplo, una persona que consume droga, ay, eso es incorrecto, ¿cómo se te ocurre consumir droga? Claro, inconscientemente uno quizás se piensa, la persona es mala, es delincuente, es aquí, es allá, la crítica y juzgar. Pero si tú lo miras desde otro punto de vista, sin la crítica y sin el juzgar, te puedes dar cuenta, por ejemplo, que esa persona necesita ayuda, que está pidiendo a gritos ayuda, que si dejas de mirarlo con la crítica, vas a poder darte cuenta que a lo mejor necesita un buen amigo. Si dejas de mirar con juzgar, vas a poder ver cosas que desde la crítica negativa no las ves. ¿Me entienden? Entonces los invito a reflexionar en esto y hagan el ejercicio desde las cosas cotidianas del día a día. Se van a dar cuenta que somos muy buenos para juzgar, muy buenos para criticar, para estar pendiente del otro, de cómo lo hace el otro, de por qué lo hace el otro, de qué es lo correcto, quién dice qué es lo correcto. Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho, por ejemplo, se los digo, se los comparto, que una persona, por ejemplo, sea más fría. Una persona sea más fría. Y claro, uno inconscientemente juzga eso, critica eso. Pero ¿cómo es fría? ¿Pero cómo no es cariñoso? ¿Pero cómo no es afectivo? ¿Pero cómo no es entregado? Siempre está desde el juzgar y desde el criticar. Si tú lo ves desde otra manera, sin crítica, vas a poder ver algo que no estabas viendo. A lo mejor esa persona es fría porque nadie le enseñó a querer, porque nadie le enseñó a amar, porque es la manera que le enseñaron. ¿Me entienden? ¿Por qué es lo correcto ser cariñoso? No es como que sea bueno o malo. Todo tiene una consecuencia. ¿Me entienden? Es lo mismo que le explicaba de cocinar. Hay 1000 formas de cocinar. Por ejemplo, yo igual he visto que hacen comida de distinta manera y la otra vez me di cuenta que era como, no, pero esta comida se hace de esta manera. No, si esta comida se hace de esta manera. Oye, ¿quién dice que las cosas son de esa manera? ¿Me entienden? Entonces, a eso los quiero llevar. Yo lo he podido, como estoy en esta, siempre autorreflexionando, automirándome, también me pasó, por eso les digo, me pasa mucho. También porque estoy poniendo más el ojo y más auto-observándome a mí misma. Desde las actitudes más básicas del día a día. Yo sé cómo se hace una mayonesa, según como yo creo que se hace una mayonesa casera. Entonces yo le echo un ajo, un poco de sal y 2 huevos. Y bato con la máquina. Y mi hija quiso hacerla de otra manera porque a ella le enseñaron de otra manera a hacer la mayonesa. Claro, inconscientemente el ego que tenemos todos dentro de uno, me llevó a inconscientemente generar una crítica o a juzgar porque no la estaba haciendo como yo creía que se hacía la mayonesa. Entonces, en el fondo, yo quería llevar a que ella hiciera la mayonesa como yo la había aprendido. Entonces, se dan cuenta que el ego está siempre en nuestras vidas, en cualquier cosa de la vida, que hay que estar autotrabajando para mantener el ego en control. Y gracias a Dios, el hecho de automirarme y autoobservarme me llevó a detenerme, a decirle, haz la mayonesa como a ti te enseñaron, como tú lo aprendiste. ¿Me entienden? Entonces igual quiero que
compartir mi reflexión, espero que les pueda servir. Tomen lo que a ustedes les sirva. Siempre digo, tomen lo que a ustedes les sirva. Pero yo se los comparto que uno lo vive desde muchas cosas, o sea, desde cosas muy sencillas. Dejemos de mirar la paja del ojo ajeno. Empecemos a mirar nuestra propia paja, que a veces es súper grande. Es súper grande y nunca vamos a dejar de automirar esa paja. Es lo ideal que pudiéramos estar siempre automirándonos por nosotros y para nosotros, no por el resto. ¿Me entienden? Porque ahí también uno podría caer en el ego y en querer ser perfecto. Y tampoco es la idea ser perfecto. Y se lo digo desde mi punto de vista también porque yo caí en eso. Yo caí en eso en algún momento de mi vida, querer ser perfecta o querer ser lo mejor, lo más óptimo. Yo quería ser la Yobi 2.0. ¿Me entiende? Y a la larga hay que tener mucho autocontrol y autocuidado con mantener el ego en control. El ego es necesario, pero en su justa medida. Porque incluso el hecho de lo que yo les estoy contando a ustedes, de que hay que automirarse, también uno podría caer en eso, porque uno podría decir, por ejemplo, es que yo me miro y ustedes no se miran, o yo reflexiono y ustedes no reflexionan. No, ¿se dan cuenta que en cualquier cosa uno podría caer en eso? Entonces siempre hay que estar autotrabajándolo. A mí me pasa, yo lo asumo ante mí, ante mi ser interior, ante ustedes. Yo, a pesar de ser maestra de Reiki, terapeuta y todo lo que he estudiado, me pasa. Solo que intento ser consciente y trato de observarme para ser mejor para mí, por mí y para mí, no para el resto. Quizás que esa es la diferencia, que antes yo lo hacía quizás por el resto, para ser mejor para el resto. Ahora no, ahora lo hago para ser mejor para mí y por mi bienestar interior. Esa es la gran diferencia. Así que eso, les comparto mi reflexión. Espero que les sirva de algo y los invito a hacer su comentario. Que tengan una buena noche.